tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Gimmick Puppet. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Aparecieron en el producto Number Hunters en 2013, arquetipo de monstruos de atributo de oscuridad en su mayoría de tipo máquina. Están orientados a la invocación de Xyz. Su estilo de juego se concentra en poder invocar sus diferentes monstruos de rango 8. Estos van a tener diferentes efectos que nos van a ayudar a alcanzar la victoria, y el efecto más prominente entre todos estos monstruos es poder hacerle daño al oponente a través de destruir múltiples monstruos en campo. El estilo de juego del deck es de combo y de agro. Quiere utilizar los monstruos de Xyz para poderle hacer el máximo daño al oponente, sea a través del efecto descrito o a través de la fase de batalla. Si está yendo primero, se concentrará en poder hacerle daño al oponente, y si está yendo segundo, complementará esto mismo a través de destruir múltiples cartas del oponente y pasar a fase de batalla en conjunto de los monstruos de Xyz. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos Gimmick Puppet son de atributo de oscuridad, menos los que mencionemos que no lo son. El primero es de nivel 1 de atributo de tierra, este es el Year Changer. No puede ser invocado de forma especial desde el deck. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Gimmick Puppet que controlamos, excepto esta carta. El nivel de esta carta se vuelve el de ese monstruo. Efecto lógico considerando el nivel natural de la carta y objetivo del deck. Hay mucho mal con esta carta, como que no se puede invocar desde el deck, consumir la invocación normal y mucho más. No obstante, esto incluso puede que haya mejorado la creación de ciertos efectos para el deck, pero es un monstruo que sale tanto de los objetivos o de la eficiencia que ni siquiera se debe de considerar. Para los de nivel 4 primero tenemos a Destroy. Una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo, podemos seleccionar un monstruo Gimmick Puppet en campo, lo destruimos. Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, podemos invocar de forma especial uno o dos monstruos Gimmick Puppet desde nuestra mano. Los dos efectos de la carta se conectan idealmente para poder poner este en campo, destruirlo y luego obtener valor de su segundo efecto. El poder destruir cualquier carta también le permite poner ciertos elementos útiles en cementerio, que hasta el soporte teníamos problemas para lograr esto o solo había uno o dos efectos para lograrlo. Y el extender desde la mano también tiene sentido cuando se revisa cuántos monstruos tiene el arquetipo. Destroy mejora con la invocación de Link y con el nuevo soporte, pero también es una carta que no tuvo mucho valor o que gracias al soporte ahora es completamente irrelevante. Egghead es el otro monstruo de atributo de tierra. Solo podemos usar el efecto de Egghead una vez por turno. Podemos descartar un monstruo Gimmick Puppet y luego activar uno de estos efectos. Hacemos 800 de daño al oponente o el nivel de esta carta se vuelve 8 hasta la fase final. El costo es un tanto alto para un pago tan bajo, pero veremos que hay muchas piezas Gimmick Puppet que de hecho las queremos en cementerio para utilizar. Sobre sus efectos, hacerse de nivel 8 es muy similar a lo mencionado con Gear. Incluso tomando en consideración que las jugadas naturales son de niveles 4 y 8, y el hacer daño considerando cómo juega, todo ayuda. Pero en definitiva, hacer solo 800 puntos ha quedado muy atrás para lo que se espera o se necesita. Es de las cartas que menos tienen valor, incluso antes de la entrega del soporte. Luego tenemos a Humpty Dumpty. Cuando esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos invocar de forma especial un monstruo Gimmick Puppet desde nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Humpty Dumpty una vez por turno. Efecto directo para poder poner un segundo cuerpo, idealmente de nivel alto para emparejar con otro de nuestros efectos. Un tanto desafortunado que nunca tuvieron formas rápidas de poner las jugadas de Xyz fácilmente en campo, y también es de las cartas que peor han envejecido. Luego tenemos a Little Soldiers, que es de nuevo soporte. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar un monstruo Gimmick Puppet con un nivel diferente desde nuestro deck al cementerio. Esto es el costo. El nivel de esta carta se vuelve el del monstruo enviado. Solo podemos usar este efecto de Little Soldiers una vez por turno. Este es un Armageddon Knight para los monstruos de nivel 8 o de nivel 1 que ya revisamos. Es importante entender que solo puede ser un monstruo de nivel diferente a este, haciendo que ciertos nombres queden fuera para enviarlos al cementerio. No obstante, el hacerlo por costo, cuando otras cartas incluso este es todo ese efecto, se puede entender de por qué la restricción. También, nuevas piezas de soporte hacen que enviar una pieza al cementerio, incluso con el efecto denegado a esta carta, sea mucho de lo que se necesita para poder jugar. Su otro efecto, que no es una vez por turno, es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos hasta dos monstruos Gimmick Puppet que controlamos. Incrementamos sus niveles por 4 hasta el final de este turno. Esto está pensado para los monstruos de nivel 4 para hacerlos útiles para las jugadas de Xyz principales. Incluso daría opciones de tener un rango 12 a futuro. Little Soldiers es un nuevo mejor monstruo para iniciar los combos o para invocar de forma normal. En cualquier punto del combo que logremos ponerlo en campo nos dará ventaja, y mucho dependerá de la mano para saber qué enviaremos o si incluso el efecto de modificación de nivel hace o no diferencia. Es esencial para básicamente todos los combos. Se le vea 3 copias, no importa qué. Luego tenemos a Scissor Arms. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos enviar un monstruo Gimmick Puppet desde nuestro deck al cementerio. Efecto directo, útil, pero incluso refleja la importancia de Little Soldiers. Este envía cualquier monstruo del arquetipo al cementerio. Puede ser otra copia de este, cualquier nivel, pero lo hace por efecto y solo por invocación normal.
No obstante, incluso veremos cómo podemos tener dos invocaciones normales en un turno para poder aprovechar esto. Scissor Arms es tan o menos útil que Little Soldiers, más porque este es el efecto, no solo el costo, así que si dependen mucho de poner piezas en cementerio, no es una mala pieza a considerar, pero en todo aspecto, Little Soldiers es mucho mejor y mucho más eficiente. Luego tenemos a Terror Baby. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos seleccionar un monstruo Gimmick Puppet en nuestro cementerio, excepto Terror Baby. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa. Invocar en defensa deja fuera su monstruo de Link y cualquiera que pudiera aparecer a futuro, pero a cambio podemos traer cualquier monstruo temático de vuelta, y veremos poco a poco cómo esto puede generar muchos efectos y ventaja, desde ser solamente un cuerpo adicional para una jugada de Xyz hasta traer un efecto crucial para poder resolver los juegos. Su otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. El oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de efectos de nuestros monstruos Gimmick Puppet este turno. Esta es una de las múltiples protecciones del arquetipo. La capacidad de poder jugar casi en paz quitando algunos efectos específicos es fantástico para poder armar el campo, y considerando cómo el deck puede acomodar y generar sus recursos tanto en campo y cementerio, no es difícil ponerlo en cementerio para aprovechar la inmunidad. Terror Baby es muy peculiar, es un muy buen efecto, pero debemos de poder invocarlo en el momento más óptimo para obtener su valor, pero se suma a lo mencionado con Scissors. Hay formas de poder incluso explotarlo más y obtener ventaja masiva del mismo. La única constante es que siempre aparece, solo que las lógicas varían y lo pueden colocar entre una o dos copias. Luego tenemos a los monstruos de nivel 8, la primera es Bisque Doll. Podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al descartar un monstruo Gimmick Puppet. De nuevo, y similar a lo dicho con Egghead, quizás esto se pueda ver costoso, pero enviar algunas piezas como el ya explicado Terror Baby nos darían protección fantástica y acomodo de recursos. Su otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. El oponente no puede seleccionar monstruos Gimmick Puppet que controlamos con efectos de cartas este turno. Este es el complemento de Terror Baby para poder tener mucha más protección. Poder resolver estos dos efectos antes de comenzar a jugar o antes de los puntos más críticos del deck, así que haya muy poco que le pueda afectar al deck o que sea bastante genérico, lo que le ayuda mucho. El uso de este es muy peculiar, muchos jugadores solamente llevan una copia para poder acomodar y usarla lo antes posible, mientras que otros la llevan a más copias no solo por su valor de cementerio, sino también por la extensión que puede dar. Hagan sus propias pruebas, pero la constante general es que aparece al menos a una copia. La siguiente es del nuevo soporte de The Infinite Forbidden, esta es la Bloody Doll. Si esta carta está en nuestra mano, podemos revelar un monstruo de Xyz Gimmick Puppet desde nuestro extra deck. Invocamos de forma especial un monstruo Gimmick Puppet desde nuestro deck con un nivel igual del rango del monstruo revelado y esta carta. Esta es impresionante en lo que puede dar, que a través de solamente una carta podamos traer al campo dos cuerpos para las jugadas de Xyz o un monstruo de nivel y efecto que nos pueda ayudar. Es increíble que todo esto esté en solamente una carta que ni siquiera consume la invocación normal, y cuando veamos todo lo que pueden hacer los Xyz, esto será mucho más impresionante en lo que provoca. Si esta carta es enviada al cementerio, excepto desde la mano, y no importa la forma, si es por efecto, costo o momento de juego, podemos añadir a esta carta a nuestra mano. Este efecto también es impresionante. Caer al cementerio de cualquier forma permite desde enviarla del deck al cementerio con varios efectos que ya vimos, enviarla del campo al cementerio como material de Link, desacoplarla como material de Xyz y algunas más para poderla añadir. Y por lo útil de su primer efecto, esto es algo que querríamos hacer no importa qué, dándole mucho más valor y enfocándonos a ponerla en circulación con algo como Little Soldiers, Scissors o algunos otros efectos que veremos, y solo podemos usar cada efecto de Bloody Doll una vez por turno. No podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck el turno que activamos cualquiera de los efectos de esta carta, excepto monstruos Gimmick Puppet. La restricción es muy lógica considerando lo potente que sería tener un motor de rangos 8 sin consumir la invocación normal o sin el uso de cartas más incómodas. Bloody Doll es lo que le permite jugar al deck. Si bien lo hacemos por un monstruo de Xyz que veremos, el que podamos con una sola carta alcanzar esto o que sea tan fácil de acceder a esto y usarla es lo que le hace una diferencia tan grande. Es indispensable para todos los combos y juegos, por ello siempre se le ve a 3 copias. La última de main deck de nuevo soporte es Cattle Scream. Podemos desacoplar un material de Xyz de un monstruo que controlamos como costo. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano o cementerio, pero la removemos cuando deje el campo. Solo podemos usar este efecto de Cattle Scream una vez por turno. Efecto clásico de cartas para poder extender cuando quitamos materiales de Xyz y lo invocamos. Para este deck da el valor de poder poner piezas útiles en cementerio, e incluso para algunas cartas quitarle materiales nos acercaría a ciertos planes de juego. Para el otro efecto es que un monstruo de Xyz Gimmick Puppet que tiene esta carta como material gana este efecto. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo en el cementerio del oponente. Lo invocamos de forma especial a su campo en modo de defensa. Invocar monstruos desde su cementerio a su campo dependiendo de la configuración de campo y momento de juego puede que no se vea muy bueno o útil, más cuando el rival puede tener algunos efectos que activan en invocación, pero cuando veamos el valor que nos dan los monstruos de Xyz, veremos que Yendo Segundo es un efecto infravalorado y que no debemos de olvidar que se puede usar, mucho más porque no es un efecto que pida desacoplar nada, solo es un efecto que se activa y ya. Cattle no ha sido
bien aprovechada ni juzgada. La mayoría de jugadores llevan este deck para concentrarse en ir primero, pero el ponerle más monstruos al oponente en campo y con un dominio del deck, veremos cómo esto con los complementos puede incluso acelerar o ser crucial para poder ganar. La constante es que el efecto que podemos controlar y usar siempre será el de la extensión, que sigue siendo bueno y se hará mucho mejor conforme veamos muchas otras cartas que tiene el deck. Esta siempre se lleva, pero por su utilidad limitada se le ve entre 1 y 2 copias. Luego tenemos a Dreary Doll. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover otro monstruo Gimmick Puppet en nuestro cementerio. Este es el costo de requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta. Solo podemos utilizar este efecto de Dreary Doll una vez por turno. No puede ser utilizada como material de Xyz excepto para la invocación de un monstruo Gimmick Puppet. Extender de nivel 8 específico para el deck. No hay mucho que decir de la carta fuera de que es un recurso bueno adicional para cuando ya tenemos todo en cementerio o ya usamos de forma correcta muchos de los recursos ya explicados, como Bloody Doll, Error Baby, Cattle Scream y más, por lo que no está de más tenerla, más porque ahora tener los monstruos de nivel 8 es crucial para absolutamente todos los juegos, y si bien la jugada puede ser costosa o sentirse incómoda en algunos puntos, sigue siendo fantástica para jugar. Varía mucho su número, desde 1 hasta 3 copias, pero la constante por ahora es que siempre aparece. Luego tenemos a Magnet Doll. Si nuestro oponente controla un monstruo y todos los monstruos que controlamos son monstruos Gimmick Puppet, al menos uno, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Otro extender de nivel 8, este mucho más dependiente de acciones del oponente, aunque gracias al soporte reciente ahora podemos darle monstruos al oponente y esto se hace mucho más sencillo. No es un mal efecto carta en realidad, pero está muy abajo en la lista de cartas y efectos que querríamos o necesitaríamos, cuando algo incluso como Dreary Doll ya es un tanto complejo de justificar, pero si le llegan a usar una copia es más que suficiente. Luego tenemos a Nightmare. Podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al tributar un monstruo boca arriba de Xyz. Solo podemos invocar de forma especial a Gimmick Puppet Nightmare de esta forma una vez por turno. Cuando lo hacemos podemos invocar de forma especial un Gimmick Puppet Nightmare desde nuestra mano cementerio, y si esta carta es invocada de forma especial no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno excepto monstruos Gimmick Puppet. Carta infame por su uso con otras estrategias como Branded y que ha tenido poco si no es que no lo uso en su deck hogar. El requerimiento de tributar un monstruo de Xyz específicamente es un tanto alto, aunque viendo que traería una segunda copia de este y aseguraría la jugada de rango 8, mucho más cuando incluso veremos que hay ciertos monstruos de Xyz que ya no tienen valor una vez en campo que ya resolvieron, hace sentido de llevar, pero requiere preparación. Antes del soporte no era la carta más popular y después del soporte es casi irrelevante. Como casi todo lo que se tiene para un deck, gracias al soporte nuevo se hace mucho más simple de usar, pero enfocarse a otras cartas es mucho mejor y por ello no tiene lugar en el deck. Luego tenemos a Shadow Filler. No puede ser destruido por batalla. Cuando tomamos daño de batalla por un ataque directo del oponente mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio en modo de ataque boca arriba, y si lo hacemos tomamos 1000 puntos de daño. Solo podemos usar este efecto de Shadow Filler una vez por turno. Si esta carta es un material de Xyz y fuera a ser enviada al cementerio, la removemos en su lugar. Monstruo pensado como una forma de poder frenar el asedio del oponente, a cambio de un ataque directo y 1000 puntos de daño. El pago de puntos de vida tendrá mucho más sentido cuando revisemos algunos otros efectos después. Incluso esto pondría un monstruo de nivel 8 en campo para las jugadas principales, pero fuera de ese escenario específico nunca tuvo uso. Hoy en día no debe de aparecer bajo ningún motivo. Y por último de main deck tenemos al Twilight Joker. Cuando un monstruo Gimmick Puppet que controlamos es destruido por batalla y enviado a nuestro cementerio, podemos remover ese monstruo. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos usar el efecto de Twilight Joker una vez por turno. Otra forma de poder tener un cuerpo de nivel 8 adicional en campo. Sus estadísticas jamás fueron suficientes para asegurar que este podría sobrevivir en campo, aunque sí era una forma de poder provocar la destrucción nosotros y tener más niveles altos en campo. Esta, junto con muchas otras ya mencionadas, son cartas que ya no tienen lugar en el deck, por lo complejas y torpes que son para llevar y porque simplemente es mucho mejor y más lógico el estar llevando las nuevas cartas de soporte. Para el extra deck primero cubriremos sus recursos principales, siendo los monstruos de Xyz. El primero es el Gigantes Doll, de rango 4. Pide como materiales 2 monstruos de nivel 4 Gimmick Puppet. Podemos desacoplar 2 materiales desde esta carta, luego seleccionamos hasta 2 monstruos que el oponente controla, ganamos control de ellos hasta la fase final. Además, por el resto de este turno no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Gimmick Puppet, ni declarar ataques excepto con monstruos de Xyz. La restricción de ataque es importante de tener en mente, ya que si bien estaríamos robando monstruos del oponente y no tienen restricción sobre si podemos usar sus efectos o no, hace que, a menos de que sean Xyz o los usemos como material de Xyz, no podemos usarlos para el asedio, y nuestro Link y monstruos de main deck entran en esa restricción. No obstante, esto se arregla fácilmente con su segundo efecto, que podemos tributar esta carta y todos los monstruos que controlamos actualmente se vuelven de nivel 8 hasta el final de este turno, y solo podemos usar cada efecto de Gigantes Doll una vez por turno. Gigantes es muy peculiar, el acceso a rangos 4 no es espectacular de ninguna forma, mucho más porque esta es la única pieza y dependemos que el efecto tenga éxito en el respecto de que al finalizar su o sus efectos podamos poner otro monstruo de Xyz pero de rango 8, pero cuando se está usando para romper campos puede dar muy buenos resultados. Se le ve una
una copia, sea para mostrar con Bloody Doll y poder poner algo en circulación como Little Soldiers, o por ser un buen efecto considerándolos rango 4. Es una buena pieza del arsenal, pero no es esencial ni de lejos como lo veremos con otras cartas. Para los demás monstruos de Xyz todos son de rango 8 y tienen luego una versión mejorada de Caos de rango 9, y los vamos a mencionar en conjunto. Esto implica el uso de las cartas Rank Up que cubriremos mucho más adelante. Dicho esto, el primero es una nueva adquisición y nuevo rostro del deck. Este es el Gimmick Puppet Fantasix Machina. Es un monstruo de rango 8 genérico. Esto será importante debido a que tanto hace por el deck y para los complementos que usaremos. Podemos desacoplar un material desde esta carta como costo. Añadimos una magia Rank Up Magic desde nuestro deck a nuestra mano. Además, durante la main phase de este turno, podemos invocar de forma normal un monstruo tipo máquina de forma adicional a la invocación normal del turno. Este es un efecto tremendo, y no solo arregla muchos de los problemas de los Gimmick Puppet, sino que les mejora de forma considerable su uso. Previo a esta pieza, el deck no tenía una forma cómoda o natural de usar las cartas Rank Up, por lo cual se veía forzado a usar cartas ajenas, formas artificiales de obtenerlas o en su defecto robarlas, dándole la torpeza de usar estas cartas. Pero ahora, poniendo ya un monstruo temático en campo, podemos obtener alguna de estas, y no solo esto, ganar una invocación normal de un monstruo tipo máquina, que si bien es un tanto genérico, está pensada para poder potenciar el uso del deck. Si conectamos todo lo que hemos mencionado hasta ahora, esta carta podría darnos usos múltiples de algo como Terror Baby, Scissors, extender más allá de invocar a Little Soldiers y solo mencionando algunos usos, así que es mucho el impacto que tiene. Su otro efecto también es muy bueno y tiene muchas flexibilidades. Esto es que si invocamos de forma especial uno o varios monstruos Gimmick Puppet de Xyz, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio a cualquier campo en modo de defensa. Luego podemos añadir una magia Rank Up Magic desde nuestro cementerio a nuestra mano, y solo podemos usar cada efecto del Fantasix Machina una vez por turno. La posibilidad de poder invocarlo a nuestro campo o al del rival dará un cuerpo en campo, sea para usarlo como material de Xyz, de Link, para tener más ataque, y si se lo damos al rival puede ser un monstruo que le puede estorbar, para ayudarnos a que no habilite ciertas jugadas y hasta darle un monstruo para que nuestros mejores efectos puedan funcionar. Lo más importante de hecho de este efecto es la capacidad de reciclar las magias Rank Up, dándonos de forma natural el uso 2 veces de este tipo de carta, y si sumamos los efectos a los que quiere o puede acceder, esto puede catapultar el uso de estas cartas hasta 3 o más veces por turno, dando esa misma potencia al deck. Fantasix Machina lo cambió todo, le da tanta consistencia, potencia y acceso a sus principales planes de juego que hay una buena razón por la cual este es, a reserva que el juego lo amerite, el primer paso para todas sus jugadas. Siempre debe llevarse, es el objetivo del deck y por ende se recomienda llevar a 2 copias. Técnicamente con una es más que suficiente, pero no querrán que algún efecto les impida acceder a la mejor carta de la estrategia. El complemento de este es el Chaos Xyz Gimmick Puppet Fanatix Machina. Es un monstruo de rango 9 que pide 3 monstruos de este nivel. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos añadir una trampa Puppet desde nuestro deck a nuestra mano. La búsqueda en invocación especial le da flexibilidad para que no importa cómo aparezca en campo, nos pueda realizar una búsqueda. Es una pena que solo sea trampas Puppet, haciéndolo un efecto lento, pero veremos cuáles son las opciones que podemos usar y que nos dan buen valor no importa qué. Podemos desacoplar un material desde esta carta como costo. Invocamos de forma especial un monstruo desde cualquier cementerio al campo del oponente en modo de defensa. Este efecto, de nuevo, viendo todos los complementos que faltan, es básicamente el mismo efecto que vimos con Fantasix Machina, el poder darle un monstruo al oponente para que le estorbe o que nosotros podamos aprovecharlo de una forma u otra. Incluso, dependiendo del momento de juego, podríamos hacer algo como darle el Gimmick Puppet Nightmare al rival para que no pueda jugar mucho más, darle un monstruo que le estorbe o un monstruo gigantesco para que lo podamos aprovechar. El último efecto suma y muestra un poco del potencial del deck. Si uno o varios monstruos son invocados de forma especial al campo del oponente, podemos seleccionar uno de ellos, y si lo hacemos daño al oponente igual a la mitad de su ataque original. Este efecto no requiere de materiales, así que incluso si hubiéramos invocado este desde cementerio o agotado sus materiales, la posibilidad de poder hacerle daño al oponente es muy atractivo, que si bien solamente es la mitad, esto sumará a otros efectos que nos permiten terminar los juegos más rápido, y por ello solo podemos usar cada efecto del Chaos Xyz Gimmick Puppet Fanatix Machina una vez por turno. Fanatix Machina es un excelente complemento para Fantasix Machina. Los efectos de este no son cruciales para ganar, pero sobre todo como una jugada para ir primero por la búsqueda de una trampa y poder tirar a cementerio al Fantasix Machina para usar su efecto de cementerio ya es algo valioso. Ya que están tan relacionados, se recomienda llevar ambos a los mismos números, pero usualmente de este solo usarían una copia, aunque incluso el ataque de este pueda hacer maravillas por los objetivos del deck. Hagan sus pruebas para decidir un número para ustedes, pero este siempre aparece. Luego tenemos el primer monstruo de Xyz de la estrategia. Este es el número 15, el Gimmick Puppet Giant Grinder. Es un monstruo de rango 8 genérico. Hasta 2 veces por turno durante nuestra main phase podemos desacoplar un material desde esta carta. Luego seleccionamos un monstruo invocado de forma especial que el oponente controla. Lo destruimos. Luego, si era un monstruo de Xyz, hacemos daño al oponente igual a su ataque original. Esta es la idea principal del deck, ya que el arquetipo apareció en
la era de Xyz, entonces muchos de sus efectos están orientados a los Xyz y a hacer daño, y se nota en el diseño de la carta. El usar este efecto hasta 2 veces por turno le da mucho potencial para poder limpiar el campo, incluso en el proceso haciendo daño, y es allí donde comienzan a juntarse las piezas. Efectos como de Fantastics Machina o de otra copia de Fanatics Machina le darían monstruos al oponente de Xyz, aun si el oponente no los usa para utilizar este efecto, y sea que utilizan este monstruo o el natural de Fanatics Machina, ya comienza a resolver los juegos haciéndole daño. La problemática de este monstruo es que sus estadísticas son en realidad muy bajas, y no tenía mucho uso fuera de invocarlo yendo segundo. Desde el soporte nunca fue más sencillo aprovechar el efecto, así que incrementa en su importancia. No obstante, dependerá mucho de su construcción y acomodo del deck. Si este efecto les ayuda a romper campos y alcanzar las victorias, es uno que incluso podrían ver a 2 copias, pero si solamente es un buen efecto más no la clave para ganar, una copia sería más que suficiente. Su complemento es el número 15 de Chaos, el Gimmick Puppet Giant Hunter. Es un monstruo de rango 9 que pide 3 monstruos. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta, luego seleccionar una carta que el oponente controla, la destruimos, luego si era un monstruo hacemos daño al oponente igual a su ataque original. Esta es una evidente mejora del primer monstruo. La flexibilidad de perseguir cualquier carta, sea carta de monstruo, magia o trampa, le suma al asedio contra el rival. Incluso el daño ahora aplica a cualquier monstruo, no solamente monstruos de Xyz, lo que lo hace mejor, pero a cambio solo podemos usar este efecto una vez por turno. El Giant Hunter es muy peculiar por cómo funcionan las cartas de Rank Up y Chaos. No es como que necesitemos al 15 y al 15 Chaos para usarlos, pero ya que sus efectos están tan relacionados o se puede usar un efecto y si alguno falla luego usar el otro, es que usualmente se ven acompañados. No obstante, de los monstruos Chaos de Xyz, quitando uno que haremos una nota muy específica, este es el único que puede o no aparecer y no hacer tanta diferencia en el juego. No obstante, se recomienda por el daño que le hace al rival. Si se lleva una copia tendría que ser suficiente. El siguiente es el número 40, Gimmick Puppet of Strings. También es un rango 8 genérico. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta. Ponemos un String Counter en cada monstruo boca arriba en el campo excepto esta carta. Una vez por turno, durante la siguiente fase final del oponente del jugador que puso uno o varios String Counters por este efecto, destruimos el o los monstruos con String Counters. Y si lo hacemos 500 de daño al oponente por cada monstruo destruido. Efectos que se conectan uno con el otro para destruir y hacer más daño. El poner string counters a todos los monstruos boca arriba en campo, incluyendo los nuestros, era algo que antes era problemático y que ahora se puede aprovechar de gran forma. Su segundo efecto es excesivamente lento y da un pago tan bajo como para basarnos en este para mejorar los planes de juego. El número 40 se ve como una carta promedio y sin muchas repercusiones, pero con los complementos esta no solamente se hace espectacular, se hace muy necesaria para resolver todos los juegos. Llegando a los complementos quedará más claro cómo muchas veces solo el poner este monstruo en campo es el inicio del juego para el rival. Se ve a 2 copias. El primer efecto de esta carta y complementos son lo que usualmente nos dan las victorias, y como tal, son cartas a las cuales debemos tener acceso no importa qué. Su versión mejorada de Chaos es el Gimmick Puppet of Dark Strings. Es un monstruo rango que pide 3 materiales. Si esta carta es invocada de forma especial, destruimos tantos monstruos con String Counters como sea posible, y si lo hacemos, robamos una carta. Luego hacemos daño al oponente igual al ataque más alto original de entre los monstruos destruidos en el cementerio. Nuestra elección si hay un empate. Lo primero es que este es un efecto obligatorio. Esto es muy importante ya que cuando se invoca y dependiendo complementos y momento de juego, podemos usar algunos otros efectos para hacer el bloqueo de cadena y que pueda resolver no importa qué. Lo otro es que con la capacidad del deck para pasarle monstruos al oponente, esto podría ser una forma de hacer que el rival tenga este monstruo y activa un efecto, abriendo las puertas a muchos combos y cartas. Sobre lo que hace como tal, teniendo en mente que el número 40 pone string counters a todas las cartas del campo y este destruye todo en el proceso generando ventaja y haciendo daño al oponente por el monstruo más fuerte, le hace que sea desde una carta que nos hace una suerte de Dark Hole cuando están mal acomodados los recursos, o un efecto para destruir todos los monstruos del oponente al mismo tiempo y en el proceso haciéndole la mayor cantidad de daño posible. El robo se agradece mucho ya que con las nuevas capacidades del deck, cualquier carta adicional puede conllevar a que sigamos jugando y haciendo combo, aunque lo hace vulnerable a Ash Blossom, pero, y esta es una constante con muchas cartas Chaos y que no mencionamos hasta este punto por no ser más relevante, pero este efecto no es una vez por turno, es por copia, así que si podemos poner una segunda o tercera copia, dependiendo del momento y configuración y recordando que este solamente activa en invocación especial, puede hacer que este efecto no solamente se pueda utilizar varias veces por turno, sino que pueda jugar sobre interrupciones o que incluso a pesar de las interrupciones del oponente logremos el objetivo. Su otro efecto también ayuda a lo dicho, que una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta y ponemos un string counter en cada monstruo boca arriba que el oponente controla. Esto daría para que podamos invocar otra copia de este y realizar lo recién mencionado. El soporte
soporte ha cambiado tanto el deck que si bien Fantasix Máquina es el alma del deck y lo que hace que se acomoden todos los recursos, Dark Strings es el monstruo que lo termina todo. Hay tantos combos y jugadas que dependen de este que al igual que el número 40 se le vea 2 copias para poder asegurar que lo usaremos. Puede esto incluso hacerse mucho más importante dependiendo de su construcción y plan de juego. Los siguientes 2 monstruos son opcionales en el respecto de que si se llevan es porque se buscará aprovecharlos al máximo y se enfocarán las construcciones a invocar estos, ya que se necesita acomodarlos tanto que la gran mayoría de ocasiones se siente como que ocupan mucho espacio o que se pueden aprovechar mejor estos espacios. Dicho esto, primero tenemos al número 88 al Gimmick Puppet of Leo. Se hace con 3 monstruos de nivel 8, este es el único de los monstruos que hemos revisado que pide 3 materiales, lo que ya le quita un tanto de atractivo. Una vez por turno, si no tenemos cartas en nuestra zona de magias y trampas, podemos desacoplar un material desde esta carta, y si lo hacemos, ponemos un Destiny Counter en esta carta. No podemos conducir nuestra fase de batalla el turno que activamos este efecto, y cuando hay 3 Destiny Counters en esta carta, ganamos el duelo. Esta es una de sus 3 condiciones de victoria que no dependen por completo del rival. El pensar que pondremos los 3 counters a través de 3 turnos y que el rival lo permitirá, mucho más cuando el deck no cuenta con negadores o mejores cartas para interrumpir al oponente, se vuelve algo irreal. No obstante, este se vuelve muy necesario para ir por su otra, mejor y más fácil condición de victoria, que es su versión de caos, el Gimmick Puppet Disaster Leo. Pide 4 monstruos de nivel 9, pero debe ser invocada de forma especial con una magia Rank of Magic seleccionando al número 88 Gimmick Puppet of Leo, así que este no tiene flexibilidades de invocarse de otra forma como lo hemos visto con los otros monstruos. Ningún jugador puede seleccionar esta carta en el campo con efectos de cartas, lo que es una buena protección. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta, hacemos 1000 puntos de daño al oponente, y durante nuestra fase final, si los puntos de vida del oponente son 2000 o menos y esta carta no tiene materiales, ganamos el duelo. Esta condición de victoria es en muchos respectos incluso mucho más difícil que la de Puppet Leo. Esta carta tendría demasiados materiales de Xyz para poder lograr esto, mientras que con Leo son solamente 3 turnos idealmente. Pero aquí entran algunos de los efectos como de Cattle Scream y otros que nos faltan por cubrir, haciendo posible alcanzar la condición de victoria fácilmente. Dejar al rival con 2000 puntos o menos no es difícil con los monstruos de Xyz ya explicados y todavía faltan complementos. Esta es la razón de por qué estos 2 monstruos de Xyz están tan condicionados. Puppet of Leo es la entrada a Disaster Leo y Disaster Leo es otra condición de victoria para el deck. Gracias al soporte nunca antes fue más fácil de lograr, pero en muchos respectos los combos para lograr esto son mucho más complejos que solamente ganarle al oponente a través de múltiples efectos de daño. No es recomendable llevarlos, pero si los quisieran usar, una copia es más que suficiente. El último de los monstruos y del extra deck es el Chimera Doll. Es un monstruo de Link 2 que pide 2 monstruos tipo máquina. Durante nuestra main phase, si controlamos esta carta invocada por Link, podemos activar este efecto. No podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de Xyz de tipo máquina. Además, tomamos un monstruo Gimmick Puppet desde nuestro deck y lo añadimos a nuestra mano o lo enviamos al cementerio. Luego, si todos los monstruos que controlamos son monstruos Gimmick Puppet mínimo 1, podemos invocar de forma especial un monstruo Gimmick Puppet desde nuestra mano y solo podemos usar este efecto de Chimera Doll una vez por turno. Este efecto de Ignition es lento, lo que le permite al oponente meterse con este antes de poder activar, pero a cambio, si llega a sobrevivir un turno, podemos obtener esta ventaja una y otra vez. Su efecto acomoda no importa qué, sea añadir algo a la mano o tirarlo al cementerio, y ya hemos revisado todos los nombres para saber qué es lo que podríamos obtener con esto. Y la segunda parte del efecto permitiría o extender un monstruo que acabamos de buscar u otro que ya teníamos en mano. Y viendo cuántos monstruos de nivel 8 que son incómodos en la mano porque no hay formas cómodas de poder invocar tenemos y que con este se convertiría solamente en más ventaja, es un poco de lo que nos puede dar. Chimera Doll es un buen monstruo no importa qué, usualmente se invoca cuando un monstruo que ellos ya cumplió su función o no pudo hacerlo, y por cómo funcionan todos sus recursos, la búsqueda y extensión terminarían idealmente en otro monstruo de Xyz y por ende dando más ventaja. Es un buen recurso, mas no es esencial, pero casi todos los combos tienen recursos suficientes para poderlo usar, así que es un gran elemento. Se le ve a 2 copias, incluso no poder acceder a las jugadas de Xyz, pero sí a este le daría beneficios no importa qué. Para sus magias primero vamos a cubrir las normales. La primera es Condolence Puppet. Enviamos monstruos Gimmick Puppet con nombres diferentes desde nuestro deck al cementerio, igual ya este número de monstruos que el oponente controla que fueron invocados de forma especial desde el extra deck más 1. Esto se convierte en que si el oponente no tiene monstruos o no tiene monstruos de extra deck, se convierte simplemente en un Foolish Burial. Pero, dependiendo del oponente, la posibilidad de poder enviar hasta 8 cartas al cementerio en un solo efecto y con tantos efectos que ya explicamos como The Dreary, Bloody,
Terror Baby, Bisque, Cattle Scream y algunos más, este efecto se podría convertir en algo que no podría ni acomodar ni preparar las jugadas de mejor forma. El otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionamos un monstruo de Xyz de tipo máquina que controlamos, todo esto como costo requerimiento. No puede ser destruido por efectos de cartas del oponente mientras está boca arriba en el campo, y solo podemos usar cada efecto de Condolence Puppet una vez por turno. La protección a un monstruo de Xyz tiene sentido con las versiones de Leo, aunque puede ser una gran forma de poder asegurar subir las jugadas de Xyz y afines. Condolence Puppet es un efecto impresionante, habla mucho el hecho de que siendo tan bueno no sea mucho más usado, y con el soporte solo se hace mejor. Su gran problema es que solamente se puede usar uno por turno, pero esto la pone en posición de otras cartas espectaculares de poder, como cartas de tipo Pot, Triple Tactics y afines. Si se ve, dará gran ventaja. Si no es el caso, entonces tenerla una copia daría la mínima probabilidad de encontrarla, pero es muy buena carta como para no llevarla. Luego tenemos al Junk Puppet. Seleccionamos un monstruo Gimmick Puppet en nuestro cementerio, lo invocamos de forma especial, solo podemos activar un Junk Puppet por turno. Es un Monster Reborn del arquetipo. A diferencia de muchos de los efectos que hemos revisado, puede incluso traer a Link, lo que le ayuda mucho. No obstante, si es algo tan específico, tendrían mucho más valor de usar algo como Monster Reborn. La mayoría no la lleva, pero no es un mal recurso en realidad. El Puppet Ritual, si los puntos de vida del oponente son al menos 2000 más que los nuestros, podemos seleccionar dos monstruos Gimmick Puppet de nivel 8 en nuestro cementerio y los invocamos de forma especial. Solo podemos activar un Puppet Ritual por turno y no podemos conducir nuestra fase de batalla el turno que activamos esta carta. Doble Monster Reborn, que por cómo funciona el deck daría una jugada de rango 8 directa a costa de la fase de batalla. La gran problemática de esta carta es que requiere que el rival tenga más vida que nosotros, aspecto que, a reserva que el rival utilice un deck que se base en hacer daño como el nuestro, ahora es casi imposible de lograr. Hubo algún tiempo en el cual tuvo buen uso considerando cómo tiene problemas para poner monstruos en campo y esto haría que tuviéramos la brecha de puntos de vida, pero para lo que tenemos del juego hoy en día es una de las cartas que peor han envejecido y por ende ya no se lleva. Luego tenemos a Perform Puppet, es una magia continua. Podemos remover un monstruo Gimmick Puppet desde nuestro cementerio. Todos los monstruos que controlamos actualmente se vuelven el nivel del monstruo removido hasta el final de este turno, incluso si esta carta abandona el campo. Efecto pensado originalmente para convertir los múltiples monstruos de nivel 4 a 8 con un solo movimiento, lo que tiene sentido por cómo funcionan las primeras cartas. Si uno o varios monstruos Gimmick Puppet boca arriba que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de carta del oponente y enviados al cementerio, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Gimmick Puppet removidos. Lo invocamos de forma especial, y solo podemos usar cada efecto del Perform Puppet una vez por turno. El reciclaje es algo útil, este perdió mucho atractivo por la aparición de Little Soldiers, por ello ya no se lleva. La última magia es Mansion of the Underworld Dolls, este es su campo. Cuando esta carta es activada podemos añadir un monstruo Gimmick Puppet desde nuestro deck a nuestra mano. Esto ya le hace una carta valiosa, el único efecto de búsqueda que hemos visto es el uso de Chimera Doll, así que una forma de iniciar y tener a Bloody Doll, Little Soldiers o algún otro recurso ya es fantástico. Monstruos Gimmick Puppet que controlamos no pueden ser destruidos por batalla, además no son afectados por efectos activados de monstruos que no sean de Xyz. Esto es lo que desbalancea tanto al deck. Este efecto continuo los hace virtualmente invencibles contra todos los monstruos del oponente a menos de que sean de Xyz, pero si estamos yendo primero simplemente no se les puede hacer nada con efectos de monstruos, dejando responsabilidad o vulnerables al cementerio o el uso de magias y trampas, pero por cómo se desarrolla el juego actualmente es muy difícil que esto suceda, casi garantizando que no se les podrá hacer nada y todos los planes de juego pasarán, y si este efecto no es suficiente, una vez por turno podemos desacoplar un material de Xyz de un monstruo que controlamos. Seleccionamos un monstruo Gimmick Puppet en nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial al campo del oponente en modo de defensa. Por ende, solo podemos activar un Mansion of the Underworld Dolls una vez por turno. Este efecto es para pasarle un monstruo al rival y hasta ahora hemos visto formas múltiples de poder pasarle algo valioso al oponente, como el Fantasix Máquina o el Fanatics Máquina. No obstante, tiene las limitantes de ataque o que debe ser un recurso específico, pero esta tiene mayor flexibilidad, permitiendo darle al rival o lo que nosotros quitamos de material o algo que ya teníamos en cementerio. Esto también permite acelerar la condición de victoria del Disaster Leo. Este campo es una carta inventada, es una diferencia abismal de juegos en los que lo tenemos o no. Como una comparación, esto se siente como resolver el efecto de la Outer Entity Azathoth o resolver el efecto de Miscellaneosaurus. Por obviedad se lleva 3 copias, incluso se recomiendan llevar complementos para usar y buscar. Es lo que puede hacer la gran diferencia de un juego interactivo a solamente hacer nuestro combo por nuestra parte y ganar de la forma más ignorante posible. Para las trampas, el deck solamente cuenta con 2 normales. La primera es la Puppet Parade. Si el oponente controla más monstruos que nosotros, invocamos de forma especial monstruos Gimmick Puppet con nombres diferentes desde nuestro deck, igual ya está esa diferencia. Luego, si los puntos de vida del oponente son al menos 2000 o más que los nuestros, podemos colocar una magia normal
Rank Up Magic directamente desde nuestro deck. Por el resto, este turno, después de que esta carta resolvió, no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Gimmick Puppet, y solo podemos activar un Puppet Parade por turno. Trampa usada para solventar el problema de las Rank Up. El problema es exactamente lo dicho con Puppet Ritual. Es difícil que tengamos menos puntos de vida del oponente, o no hay razones por usar este cuando Fantasix Machina puede hacer todo mucho más rápido y de forma directa. Pensada como una carta vieja para poder acompañar muchos de los problemas del deck, es fantástica, da muchísima ventaja y da la búsqueda de una Rank Up. El problema es que antes no había forma de poderla buscar. Algunos la llevan una copia, aunque es mucho más común ver la otra carta, que es la Service Puppet, es del nuevo soporte. Seleccionamos monstruos que el oponente controla igual y hasta el número de monstruos Gimmick Puppet deck sí que controlamos. Tomamos control de ellos hasta la fase final. Trampa que se puede convertir desde un Change of Heart hasta una forma de robar muchos monstruos del rival, por lo que sea que se use en nuestro turno o del oponente tiene valor. Su otro efecto es que si controlamos un monstruo de Xyz Gimmick Puppet excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta desde nuestro cementerio, luego seleccionar un monstruo de Xyz en cualquier cementerio y le invocamos de forma especial a cualquier campo en modo de defensa, y solo podemos usar cada efecto de Service Puppet una vez por turno. El segundo efecto es útil para poder extender de un Xyz. Ya vimos algunos efectos o aplicaciones útiles como darle un monstruo al rival, tener un cuerpo adicional para una jugada de Xyz, una jugada de caos, obtener un efecto que no depende de materiales, por lo que tiene buen valor. Esta última sí se lleva al menos una copia, se busca a través de Fanatics Machina, que se invocará no importa qué, así que una forma de obtener valor no está nada mal. Para el plan de juego queremos invocar la mayor cantidad de monstruos de rango 8 posibles para ganar el duelo. Esto será dependiendo del momento de juego. Si vamos primero, usaremos estos para poder hacer daño al oponente y terminar el duelo antes de darle la oportunidad al oponente de jugar. Y si vamos segundo, vamos a hacer esto mismo más los cuerpos que representen poder vencerlo a través de la fase de batalla. Para lograrlo tenemos muchísimas cartas que nos ayudan, como Little Soldiers, Scissors, Bloody Doll, Cattle Scream, que acomodarán casi todos los recursos que necesitamos para acceder al extra deck, y de los monstruos de Xyz, Fantasix y Fanatics nos darán las búsquedas que necesitemos, mientras que los otros números como 15, 40 y las versiones de caos de cada uno se encargarán de terminar los puntos de vida del oponente o incluso actuar como cuerpos para la fase de batalla. Si complementamos todo esto con los ridículos efectos de protección como Terror Baby, Bisquedol o del infame campo, dan para ir desde un juego ignorante para solo aniquilar al oponente jugando nosotros solos, o poder jugar a pesar de lo que sea que quiera hacer el oponente y eventualmente poder ganar. Para las ventajas, al hacer daño por efecto lo hace casi imposible de perder, o dicho de otra forma, le asegura ganar casi todos los juegos por tiempo. Esto no es algo menor viendo cuánto mejora el deck, y que pueda decidir juegos tan rápido le ayuda mucho. Las inmunidades que posee el deck son ridículas. Ya tenía buenos elementos como Terror Baby o Bisquedol, pero el campo casi borra al oponente de la ecuación y le permite solo jugar, y el rival deberá tener efectos muy específicos o solo conceder los duelos. Gracias a la capacidad de hacer daño, la forma tan fácil de acceder a sus monstruos, jefes y más, termina los juegos de forma certera. Lo puede hacer por batalla, por efecto o usando un poco de ambas, lo que le facilita todos los juegos. Tiene muchísimos efectos que no son una vez por turno, y si bien estos están relacionados a los monstruos caos y por ende son los más difíciles de invocar, el soporte le permite ir por estos muchas veces y muy fácil. Estos efectos son impresionantes en su alcance, así que usarlos varias veces por turno solo se traduce en potencia. El deck tiene muchas formas de llegar a sus objetivos. Esto puede ser a través de interrupciones por el oponente sobre condiciones de juego, le permite jugar no importa qué. El deck es incluso mucho mejor yendo segundo. La carta adicional puede ser el campo para jugar en paz, aprovechar de mejor forma efectos como The Cattle Scream o las estadísticas naturales del deck, lo que no es algo menor. Gracias a que Fantasix nos da una invocación normal adicional, puede utilizar varios efectos buenos del deck dos veces como Scissors o Terror Baby, o utilizar la invocación normal de turno en algo potente que nos ayuda a condicionar los juegos. El deck tiene demasiados combos, tiene combos de una carta con el campo, múltiples combos de 2 cartas, muchos más combos cuando tenemos más cartas, y esto le da tantas opciones de juego y por cómo funciona que puede alcanzar sus objetivos no importa qué. Es muy difícil interrumpirlo, y si todo esto acaba pasando todavía puede alcanzar algún objetivo. Por lo mismo, su capacidad de top deck y de volver al juego es impresionante, mucho más con cartas ridículas como su campo, Condolence Puppet y lo que sea que ya tengamos en cementerio. Darle monstruos al oponente, sean nuestros o del mismo rival, puede entorpecer muchos juegos. El formato de Kashtira lo demostró, y esto es solamente algo que pueden hacer de forma natural. Es un deck muy rápido, busca y pone en circulación tantos recursos tan rápido que para turnos posteriores o con robos de algunos efectos como de Dark Strings, los robos tienen altas probabilidades de ser de gran calidad y de cartas que no se pueden buscar.
ya no depende del oponente para jugar. Una de las grandes debilidades era que dependía de la complicidad del oponente para jugar. Ahora no importa qué deck tengamos enfrente, nosotros haremos todo el plan de juego no importa qué. Todavía es un deck muy subestimado y del cual no se sabe mucho. Esto les va a dar muchas victorias inmediatas porque los jugadores no saben que Gimmick Puppet ya se puede utilizar como un deck y es uno al cual le deben de tener cuidado. Y por último, el deck tiene mucho potencial de combo y tiene juego intuitivo. Esto lo convierte en una excelente opción para cualquier jugador. Incluso el uso de las cartas Rank Up es tan natural y bueno que puede ser novedoso para muchos jugadores. Para las desventajas es absolutamente dependiente de acceder al extra deck. Si no puede usarlo, el deck no sirve. También es excesivamente dependiente del cementerio. Si no lo puede generar, no puede jugar o puede hacer muy poco. El deck no tiene acceso a ninguna clase de negación, sus protecciones e inmunidades son excelentes, pero el no poder frenar absolutamente nada del oponente le da la libertad al oponente de hacer todas sus jugadas y combos. Muchas veces solamente seremos testigos de cómo rompe el campo. El deck depende demasiado de sus inmunidades para jugar, ya que hace tantos efectos es casi vulnerable a todo, por lo que si no tenemos acceso al campo o algún efecto que permita jugar, estaremos en serios problemas. Quitando la capacidad de terminar el juego por daño de vida, no tiene muy buen juego yendo primero, aun con recursos útiles como Fanatics o Service, es realmente poco lo que puede hacer en el primer turno para el juego del oponente. Siguiendo con esto y complementando, el deck es increíblemente estático en el turno del rival, es increíble que mejora tanto el deck, pero siga siendo tan malo cuando no es nuestro turno. El deck no tiene reciclaje real, puede recuperar algunas cartas a la mano de vuelta al campo desde el cementerio, pero esto hace que si no puede resolver los juegos rápidos, se mete en territorio que no puede jugar o no tendrá con qué jugar. No lo parece, pero el deck es absolutamente dependiente de sus magias, o más específicamente de las Rank Up. Si no tenemos acceso a estas o las podemos usar, el deck deja mucho que desear. El deck se puede trabar, hay muy buenos elementos útiles, pero muchos dependen de estar en cementerio o tener algo como un Exi en campo, y ya que estos recursos son tan útiles y necesarios sumado a los niveles naturales del deck, no es tan difícil que podamos encontrar una mano que no se puede usar o que dependamos de un efecto específico que fue detenido y no podamos jugar. Depende mucho de sus nuevos efectos. Juegos en los que no podamos acceder a Little Soldiers, Bloody Doll, Fantastics Máquina o su campo serán algunos que dejen mucho que desear. Decks que se orientan al uso de magias y trampas le dan muchos problemas. No tenemos formas de meternos con estas cartas hasta la aparición de Giant Hunter, y para ese punto es fantasioso creer que el rival no habrá hecho o activado muchos de sus efectos. No tiene acceso a efectos rápidos, casi todos sus efectos son de Ignition, dándole ventanas gigantes al oponente para activar y responder antes que nosotros podamos usar nuestros efectos. Tiene estadísticas de ataque muy fijas, su mejor monstruo se coloca en 3500 con Disaster Leo o con 3300 de Dark Strings, que son buenos números para acceder fácil, pero contra rivales que puedan poner monstruos más altos que estos en campo, no podremos hacerles nada. Y por último, tiene todas las debilidades de un deck de Xyz, es decir, necesitamos 2 o más cuerpos en campo al mismo tiempo para poder acceder a estos. Los cuerpos de Xyz de rango 8 tienen que estar allí para que la magia Rank Up pueda resolver, y aun si el rival no tiene idea de cómo funciona Gimmick Puppet, puede esperar a las configuraciones clásicas de estos decks para poder estar quitando ese o esos monstruos en campo para poder detener todo el juego, así que ni siquiera se debe conocer cómo opera el deck para poderse meter con este y hacerle mucho daño. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. La estrategia es un tanto xenofóbica, pero hay algunas opciones interesantes. El primer motor, y en realidad es el único que se puede acabar recomendando, es el motor de Horus. Esto es específicamente porque Fantasix es un monstruo de rango 8 genérico, y si podemos utilizar algunos recursos para poderlo poner en circulación rápidamente y en el proceso o dependiendo de los complementos podemos incluso acceder a jugadas más potentes o jugadas que provoquen al oponente, podría ser bastante valioso. Así que las cartas Horus serían bastante valiosas para poder hacer esto. Incluso si tuvieran los complementos correctos para poder estar yendo por otras jugadas, podrían ir por otros monstruos de rango 8 como Dingirsul, Hope Harbinger, el Coach King, Giant Trainer para tener más recursos, Zombie Vampire para poder lanzar cartas al cementerio. Son algunas que pueden acceder a través del motor de Horus o simplemente ir por el objetivo principal. Pueden revisar el video orientado a la temática de Horus para tener más información. Ya que todo el arquetipo es de tipo máquina, pueden utilizar a Therion King Regulus para poder tener una negación adicional. También es un cuerpo de nivel 8, por lo cual le podría acabar dando bastante valor. Son solamente 2 cartas a considerar, tendrían que usarse en un punto muy específico, pero podrían dar buen valor.
Ya que el deck puede o no depender de la invocación normal, podemos utilizar esta para ciertos objetivos, algo como Planet Pathfinder para poder estar encontrando el campo, y a través de muchos complementos podemos hacer las jugadas de FTK o podemos dejar los combos específicos del deck no importa qué, o podemos estarlos utilizando en otros objetivos. Armageddon Knight funcionaría para poder estar enviando la Bloody Doll que se pueda recuperar a la mano y que podamos hacer básicamente todo lo que necesitamos. Desafortunadamente no hay forma de poder aprovechar al Armageddon Knight y podría sentirse que estorba, pero es una posibilidad, o utilizarlo con algo para poder trabar los juegos como Denko Seca contra estrategias de magias y trampas, y sobre todo esta como una pieza de side deck sería fantástica para poder resolver estos juegos. Ya que el deck tiene capacidades de combo tan amplias, puede tener muchos espacios para muchas hand traps, puede meter algo como Nibiru, Ash Blossom, Ghost Bell, Ghost Mourner, Moonlit Shield, Infinite Impermanence. De estas solamente hay dos que vale la pena destacar. Una es Ghost Bell. Si bien el campo nos hace ignorantes a básicamente todo lo que quiere estar haciendo el oponente, todavía es completamente vulnerable a cartas o efectos para el cementerio, así que una hand trap para poder estar evitando esto podría ser crucial para poder ganar. La otra carta sería la Ghost Mourner and Moonlit Shield. Esta sería para poder estar condicionando algo que el oponente esté invocando, y si podemos emparejar esto con el efecto de Fanatics Máquina o utilizarlo junto con algunos otros monstruos, esta podría ser una carta que nos dé los ganes automáticos o que simplemente le haga la poca vida que le queda al oponente, así que son de las hand traps principales para poder considerar. Para magias y trampas, el deck tiene muchos problemas contra estrategias de magias y trampas, por lo cual cartas para poder simplificar o meternos con estas son muy buenas. Lightning Storm, Harpies Feather Duster, Twin Twister que incluso pone piezas en cementerio que podemos aprovechar, Cosmic Cyclone, cualquiera de estos nos ayudaría para poder resolver estos juegos. El deck también puede utilizar muy bien cartas de poder para poder simplificar los campos, algo como Triple Tactic Talents podría ser fantástico, y de hecho esta se puede conectar con Triple Tactic Frost, que estas dos se activarían cuando el oponente activó un efecto en la main phase. Y una de esas cosas que podemos hacer con este deck es pasarle un monstruo al oponente, y uno de esos monstruos que le podemos pasar es el Dark Strings. Este es un efecto obligatorio en invocación especial, así que le podemos pasar este monstruo al oponente, va a activar no importa qué, evidentemente vamos a estar a un punto en el cual no nos va a acabar afectando, pero esto provocó que el oponente activara un efecto, así que podemos utilizar Triple Tactic Talents o Triple Tactic Frost para poder estar avanzando por cartas de magia o trampa, o cualquiera que sea el efecto que estén buscando, no importa qué. Encima le estarían dando un monstruo gigantesco al oponente para poder hacer el máximo daño posible. Las dos cartas rank up que tienen que estar volteando a ver son la Argent Chaos Force y la Numeron Force. Por la parte de la Argent Chaos Force tiene un efecto natural que cuando es invocado un monstruo de rango 5 superior se permite recuperar desde el cementerio. Esto es básicamente el funcionamiento natural de Gimmick Puppet, pero si acabamos combinando la búsqueda de reciclaje de máquina más el efecto de esta, nos daría la posibilidad de poder ir por 3 monstruos de Chaos hasta 3 veces en un turno, lo que no acaba siendo algo menor. La otra carta que es muy recomendable es la Numeron Force. Esta no nos da reciclaje, pero una vez que invocamos al monstruo negamos los efectos de todas las otras cartas boca arriba en el campo, quitando el monstruo que fue invocado. Esto significa un Dark Ruler No More para todas las cartas que el oponente controla, y si el oponente ignora que está haciendo esto o si lo acabamos acompañando de la protección del campo, no importa que el oponente pueda tener Apolosa por 4 negaciones o cualquier carta que pueda condicionar, esto le va a dejar el campo sin efectos y después de esto podemos jugar no importa qué. Estas son las dos mejores cartas para poder estar emparejando con el deck. Ya que somos tan dependientes del campo, se recomienda tener no solamente el recurso natural que es Terraforming para poder acceder a este, sino cualquier otra carta para poder acelerar el proceso. Cartas como Set Rotation, Foolish Burial Goods para poder tirar la Rainbow Bridge of Salvation, el removerla, buscar cualquier carta de campo, añadir una carta de tipo Garnet, pero la cantidad de juegos que vamos a perder contra la cantidad de juegos que vamos a ganar por ser tan ignorantes en el juego justifican el poder llevar una carta. El Pity Race Map para podernos añadir a Little Soldiers podría ser una muy buena forma de poder estar empezando los combos. Trading, considerando que tenemos tantos monstruos de nivel 8, solo recuerden que Bloody Doll no va a recuperarse si se envía desde la mano. Allure of Darkness porque tenemos muchos nombres repetidos y con esto podemos tener velocidad para poder encontrar el campo. Pot of Desires porque podemos utilizar todo a 3 copias o una vez finalizado el combo daría para poder tener robos de mucha mayor calidad. Monster Reborn la habíamos mencionado en lugar de una de sus cartas temáticas, esto daría para poder robar monstruos del oponente o simplemente para poder hacer mejores extensiones. El deck es capaz de combos de 1 o 2 cartas si utilizamos Forbidden Droplet para poder limpiar el campo, para poder reducir el ataque de los monstruos del oponente, para poder acercarnos al plan de juego es muy bueno. Cartas para jugar sobre interrupciones como Cold Blooded Great o Cross of Designator, ya que el deck se enfoca en el uso de monstruos de Xyz, cartas de Xyz para poder complementar esto, algo como Eximport considerando que tiene monstruos de ataque bastante alto o Generation Force para podernos estar buscando cualquiera de estas cartas. Son muchas las opciones para cubrirlas, pero puede algunas que les acomode a su estilo de juego. Para las trampas, algo como Giga Man Take, que invocamos de forma especial un monstruo desde nuestro cementerio al campo del oponente, esto sería específicamente para poderle dar al Gimmick Puppet Nightmare, para poder hacer lock que hace la estrategia de Branded, no acaba siendo necesario, pero si optan por llevar la carta podría ser algo interesante, acabarían modificando algo de nivel de su propio lado del
del campo, pero esto rara vez haría diferencia por cuánto daño le pueden hacer. Cartas para poder hacerle daño al oponente como Ring of Destruction o Barrage Blast no acaban siendo tan recomendables, pero si lo podemos poner en un rango de vida tan bajo que algo como Fanatics Machina lo acabe venciendo, puede ser bastante bueno. Una carta interesante es el Marshalling Field, que no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos tipo máquina, lo que no presenta un problema para el deck, y una vez por turno permite declarar un nivel de 5 a 8 para que todos los monstruos de nivel 5 o superior de máquina se hagan de ese nivel. Esto nos ayudaría para poder acomodar ciertas jugadas para ir por los monstruos de rango 9, aun cuando no tengamos las cartas de Xyz. Lo último es que si esta carta es enviada del campo al cementerio, permite añadir una Rank Up Argent Chaos Force desde nuestro deck o cementerio a la mano, así que sería otra forma de poder estar buscando esta carta. Y considerando los elementos naturales del deck, es de monotipo y monoatributo, quitando dos cartas que ni siquiera son recomendables de utilizar, por lo cual Ghost and Match y Rivalry of Warlords son muy buenas cartas. Para el extra deck nos tenemos que concentrar en monstruos de rango 4 y rango 8, son pocos los rango 4 que nos podrían acabar sirviendo por la dificultad de poderlos poner en circulación, más considerando las restricciones que podríamos ya tener, así que solamente es mencionar los monstruos de rango 8 para poder cubrir la mayor cantidad de efectos posibles, o algunos otros como Typhoon o Zeus para poder tener mayor versatilidad, si quisieran llevar alguna carta adicional como un monstruo de Link que sea lo más genérico y potente para poder resolver la mayor cantidad de situaciones. De nuevo, Gimmick Puppet es un tanto xenofóbico sobre qué es lo que puede estar utilizando o llevando, pero estas son solamente algunas opciones que les podrían servir mucho. Para las rarezas, de rareza secreta tenemos a Giant Grinder, de rareza ultra tenemos a Nightmare, al Dark Strings, a Puppet of Leo y al Chimera Doll. De rareza Gold Secret Rare tenemos al Shadow Filler, Magnet Doll, Dreary Doll, Humpty Dumpty, Junk Puppet, Disaster Leo, Dark Strings y al Giant Hunter. De rareza super tenemos a Nightmare, Bisque Doll, Twilight Joker, Egghead, Scissor Arms, Gear Changer, Puppet Ritual, Puppet of Leo, Puppet of Strings y al Gigantes Doll. De rareza rara tenemos a Terror Baby, a Perform Puppet y al Giant Grinder. Y de rareza común tenemos a Magnet Doll, a Bisque Doll, Dreary Doll, Destroy, Terror Baby, Humpty Dumpty, Condolence Puppet, Junk Puppet, Perform Puppet, Puppet Parade, Disaster Leo, Giant Hunter, Puppet of Strings y Gigantes Doll. Al momento de hacer este video no tenemos idea de la rareza de las 7 nuevas cartas de soporte. Esto sería el Cattle Scream, Bloody Doll, Little Soldiers, Fanatics Machina, Fantastics Machina, la Mansion of the Underworld Dolls y Service Puppet. Considerando cómo se lleva el deck, entonces el campo, Little Soldiers y Bloody Doll tendrían que ser de rareza lo más alta posible debido a lo necesarios que son o cuánto juego le pueden dar. Incluso el campo podría llegar a parecer de rareza secreta. Los otros dos nombres podrían incluso justificarse para llevarse de rareza ultra. Las otras dos cartas que se podrían llevar a dos acabarían siendo Fanatics Machina y el Fantastics Machina, mientras que Cattle Scream y Sword Beast simplemente podrían aparecer de rareza super o de rareza común, pero por ahora estos son solamente conjeturas de en qué rareza podrían llegar. Para notas y comentarios finales, por fin desde que apareció el arquetipo de Gimmick Puppet, ahora sí se le dio soporte significativo. Había sido un tanto desafortunado que aun cuando este arquetipo se vio beneficiado de recibir soporte a través de los productos de Legendary Duelist, lo hizo en un momento en el cual estos productos todavía eran un tanto nuevo y la ola de soporte no fue suficiente para poder hacer alguna diferencia. No obstante, con el soporte de The Infinite Forbidden es impresionante el salto de poder, se siente como si hubieran recibido un Structure Deck revisando el antes y después del potencial de las cartas, y es un soporte tan espectacular que cualquier piloto de esta estrategia va a estar muy contento, y también es un cambio a lo que se aspira que cualquier arquetipo que reciba soporte a futuro se puede estar viendo así. Este incluso acaba cambiando tanto que lo podríamos comparar a lo que vimos con Super Heavy Samurai para 2023, lo que sería para Gimmick Puppet en 2024, y solo nos hace preguntarnos cuál va a ser el arquetipo para años próximos que recibe este soporte que lo catapulte hasta el siguiente nivel. No obstante, el juego natural que propone Gimmick Puppet más el salto de poder espectacular gracias al soporte lo hace que se ponga en una situación un tanto desafortunada que comparten otros decks como Trickstar, Volcanic y Runic. Estos alcanzan condiciones de victorias que son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, y esto acaba generando molestia entre muchísimos jugadores, mucho más porque acaba siendo tan potente que el juego se siente en solitario, o incluso como el caso de Gimmick Puppet, a través de una carta incluso se vuelve ignorante. Y si esto acabamos sumando la resistencia de la mayoría de jugadores de poder estar cambiando sus construcciones, plan de juego, cartas de side deck para poder conllevar estas estrategias, entonces simplemente se acaban convirtiendo en decks que la gran mayoría de jugadores acaban odiando o no les gusta enfrentar precisamente por esa forma alternativa de ganar. Dicho esto, el futuro de Gimmick Puppet es bastante peculiar, tiene la suficiente potencia como para poder convertirse en una estrategia muy seria que solamente se dedique a ganar a través del primer turno. No obstante, esto acaba siendo muy poco realista cuando se ve cómo acaba operando el deck. Solo se necesitan hacer algunos cambios en las cartas que se utilizan en las cartas de complemento, y lo que hubiera sido una estrategia increíblemente potente en 2013, 2014 o como los vimos con algunas otras estrategias, si se acaban haciendo tan prominentes, entonces solamente se tiene que hacer este cambio para que no sean estrategias tan dominantes. No obstante, si tiene un nivel de poder y ahora
puede usar sus complementos tan bien que se vuelve una estrategia bastante seria y, de nuevo, acaba siendo muy repetitivo que lo digamos prácticamente en cada video de análisis, sobre todo de arquetipos establecidos que ahora reciben soporte, pero el estar presentando semejantes saltos de poder es algo a señalar y es algo que se desea para todos los arquetipos a futuro. Si les gustan los decks de tipo máquina orientados a la invocación de Xyz, decks que pueden hacerle mucho daño al oponente, el uso de las cartas Rank Up y de los monstruos Caos de Xyz, un deck que si bien está muy contenido en utilizar sus propias cartas, las cartas de complemento o las formas de poder llegar a sus planes de juego son múltiples, puede jugar sobre interrupciones y sobre todo un deck muy subestimado en el pasado pero que hoy en día hay que aprender a jugar, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Gimmick Puppet. Sobre el precio del deck es bastante peculiar, hay tanto ruido alrededor de las jugadas de FTK de esta estrategia que ha comenzado a subir muchísimo de precio y es bastante interesante porque quitando los FTK o incluso cuando el deck puede estar yendo segundo, tiene todavía lo necesario para hacer una estrategia bastante seria, así que sí tiene con qué acabar sosteniendo su precio. A esto hay que recordar que también tuvimos reimpresiones muy afortunadas en el Legendary Duelist temporada 3, así que si lo buscan conseguir no va a ser el deck más accesible, pero este sí acaba sosteniendo su precio por lo bien que funciona. De nuevo, el salto de poder que da Gimmick Puppet es tan espectacular y es tan serio que tienen que aprender a jugar alrededor de estas cartas. Si se acaba siendo la estrategia más dominante, va a ser muy fácil contrarrestarlo porque van a tener que estar llevando cartas muy específicas y no es un deck invencible de ninguna forma, aun cuando no se puede interactuar con los monstruos a través del campo. O el otro caso que es incluso peor, que si no acaba siendo la cima del meta, pero acaba siendo un deck tan sólido y tan potente que tienen que aprender a utilizarlo. Incluso acaba siendo un deck bastante entretenido que no sería difícil que pueda acabar siendo muy novedoso y uno bastante atractivo para ustedes. Y es bastante impresionante decirlo y lo acabamos mencionando con Super Heavy Samurai en 2023, pero acaba siendo tan potente que tienen que aprender a jugar contra el mismo, porque si no, muy seguramente Gimmick Puppet les va a acabar ganando y eso es algo muy extraño de poder estar diciendo incluso para 2024. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Gimmick Puppet. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría todavía que recibieran para el futuro? ¿Qué les parece el soporte entregado? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal donde subimos las transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.